Don Gustavo, adelante, todo el escenario suyo. Bueno, ahí está entonces el título del trabajo de optimización de la confiabilidad del sistema de distribución eléctrica, estimación del costo de falla considerando la percepción de clientes residenciales. Lo primero que se define es un contexto y cuál es el problema que se tiene que resolver. Muy bien. El contexto es, sintéticamente, yo dejo siempre las diapositivas con algún texto por si alguien quiere leer luego esto más en profundidad. Después las diapositivas se leen solas, sí, tal cual, es Por eso, buenísimo. ¿qué pasó? La industria del abastecimiento eléctrico, lo que es la IAE, empezó así en el mundo 4 décadas a tener una transformación sustancial y que en Argentina se indica desde 1992 con el marco regulatorio. ¿Qué pasó? Su cadena productiva, que tradicionalmente estaba integrada de forma vertical, se particiona en 3 segmentos, que son generación, transmisión, distribución y comercialización. En esos segmentos, en aquellos segmentos, mejor dicho, donde los oferentes puedan ser capaces de competir por el servicio que están ofertando, entonces se introducen condiciones de mercado. ¿Cuáles son, en general, esto? La generación y la comercialización. Y en particular, la generación es realmente lo más parecido a lo que se llama un mercado de competencia perfecta, mercado disputable. Funciona muy bien. La comercialización, bastante bien. En los segmentos donde esto no es posible, se tiene que regular porque son monopolios naturales de redes. Hay razones económicas para que intervenga una autoridad regulatoria. ¿A dónde se presenta esto? En transmisión y en distribución. El dominio de este trabajo es distribución. ¿Qué cambios ha supuesto en la distribución eléctrica esta nueva estructura segmentada de la industria de abastecimiento eléctrico? Bueno, si bien se sigue aplicando, antes la regulación era por costo de servicio. Es decir, la distribuidora declara sus costos y la estructura tarifaria es una consecuencia de los costos que declara. Bueno, el problema de esto es que hay una tendencia al sobreequipamiento, a recuperar a través de la tarifa todo lo que se diga que se va a invertir con el riesgo de que no se haga. Efecto Haber-Johnson, se conoce en teoría económica de regulación. Y la regulación por incentivos viene a introducirse para resolver este problema, donde el regulador lo que hace es limitar los precios, puede ser los ingresos, en particular aquí son los precios, para la estructura tarifaria, los define como un techo, y le son reconocidos los costos eficientes del sistema, no los que declare la empresa, sino los eficientes, para los cuales hay un procedimiento, teóricamente. Entonces, los 3 elementos que se observan de esta regulación por incentivos es: la primera, se define un periodo de control tarifario en el cual se desacoplan ingresos de costos. Y el regulador y el regulado, al comienzo del periodo de control tarifario, se ponen de acuerdo en el reconocimiento de la base de capital, que es el punto 2, y allí se limitan la parte de la red eficiente, y allí se limitan los precios y la estructura tarifaria. Y con ello, en ese periodo donde no se controla más, donde se ha desacoplado, el regulador no interviene excepto en situaciones muy particulares, la distribuidora lo que tendría es incentivos para ser más eficientes y con ello captar una porción mayor de rentabilidad durante ese periodo donde se han desacoplado ingresos de costos. Lo que ocurre en la realidad es que el incentivo que está recibiendo la distribuidora para aumentar sus ingresos, en realidad se produce por falta de instrumentos de control en la no realización de las inversiones comprometidas. Ahí está el grave problema en cualquier parte del mundo, en particular en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre? Eso degrada fundamentalmente la calidad de servicio, donde se la ve en distribución, y por ello la
es necesario plantear un modelo de confiabilidad donde se la optimice en principio y luego se analice como un agregado de metodología una forma de estimación de cuál podría ser el costo de falla, que es algo totalmente falto de sustento en la introducción de todas las regulaciones que tienen los clientes residenciales al percibir la calidad. Entonces, las dos características de este gran problema es que es uno de los más complejos de resolver, se han intentado varias aproximaciones, y la segunda es a quién le sirve una solución de este tipo y sobre todo determinando un costo de falla y bueno, como un instrumento de control que no lo tiene a la propia autoridad regulatoria para que mejore y realmente la regulación por incentivos funcione como tiene que funcionar. ¿Cuáles son las etapas como síntesis del trabajo de los datos reales que se han relevado? Bueno, eh, primero se parte de un sistema de distribución real, los datos se conocen. Lo que se hace en primer lugar es optimizar, la optimización es multiobjetivo, como se va a ver en breve, ubicando dos tipos de equipos que son los que seccionan y protegen contra fallas a efectos de minimizar la cantidad de usuarios, las áreas que están en falla cuando se produce alguna contingencia. Y se calculan para el propio sistema de distribución de esta forma los costos de los indicadores de calidad que han sido establecidos regulatoriamente y normalmente responden a una norma que es la IEEE que fue definida en el año 2003 para este fin. Cuando ya se realizaron todos los procedimientos sobre la empresa de optimización, entonces lo que se hace es pasar a una muestra captada a través de un cuestionario, una encuesta, a calcular primero un índice agregado de calidad de los servicios, o de servicio técnico o producto técnico, como se lo ha analizado aquí, por similaridad, es decir, incorporando la expertise del investigador de datos aquí. Esto es una aplicación de lo que se llama análisis de componentes principales que pertenece a la estadística multivariante. Este sería un primer índice que se calcula. Y el segundo índice, que es el paso 4, es estimar, aquí ya hay inferencia estadística, a partir de la misma muestra, ya un índice compuesto de la calidad de servicio conforme las propiedades psicométricas que han sido captadas a través de esa encuesta, y para ello se aplican modelos de ecuaciones estructurales que han sido desarrollados con ese fin. Y con los resultados, una vez que se han ubicado los dos equipos, se han calculado los índices por los dos métodos que se sugirieron, se estiman para cada uno de los índices, que son un valor del índice para cada individuo observado en la encuesta, los costos de fallas que se consignan, como dice allí, a cada individuo de la muestra. Se comparan los resultados y se hace algún análisis para ver cuál sería el más pertinente de adoptar. En la etapa 1, que es la de la optimización multiobjetivo para ubicar los dos tipos de equipos, lo que se hace es aplicar un algoritmo de programación dinámica, aquí llamado difusa o posibilística, basado en el algoritmo tradicional de programación dinámica o del principio de optimalidad de Bellman, que lo formula en el año 1953 a esto. Bellman lo que propone, para no entrar en sus complejas formuleríos matemáticos y demostraciones, dividir el problema en sus problemas más chiquititos, resolverlos de forma óptima y usar esas soluciones óptimas para construir una solución óptima para todo el problema en general. Es lo que propone Bellman. Meto una ficha, ¿sí? Sí. Es increíble, pero en esta época que el poder de cómputo era escaso, la gente exprimía más a las ecuaciones. Ahora Claro. hacen otra cosa. Está buenísimo, porque todo esto es súper eficiente desde una perspectiva computacional.
Pero totalmente. Es la época de Danzig en 1949 con el algoritmo de programación lineal, que es el Sí, otro. sí, me acuerdo de ese algoritmo, por Dios. 1949, era un matemático de IBM. Los dos trabajaban para IBM. Notable lo que hacían El con de lo todos los puentes, sí, era terrible. notable bueno, es una historia notable la de estos matemáticos. Bueno, Bellman aquí yo dejé para que se comprenda lo que se llama el problema de la diligencia, que uno lo puede ver en muchísimos lados, en una de las formas, que es la dinámica evolucionando hacia adelante. El problema es divisible en etapas para que en cada etapa se resuelva de acuerdo a esto como la estrategia de los subproblemas. Y la idea es tener una función de costo donde entre cada etapa, hasta las 5, existen estados en cada etapa, se va pasando por los distintos estados y la finalidad de esto es ir sumando los costos de transición hasta arribar al último estado y poder reconstruir cuál es la trayectoria de mínimo costo, en este caso en el problema de la diligencia. Lo dejo planteado a esto para que se indague cuál es la metodología, porque es el más conocido. Aquí es fácil dividir en etapas, es fácil encontrar la función a optimizar, porque es una sola, que es el costo, y es fácil ver los estados que son las ciudades o lugares que tiene que visitar la diligencia, siendo por el camino más corto, que se supone que a un camino más largo le corresponde un costo de transición más elevado. En el caso del problema que acá lo referí como problema de confiabilidad, hay que hacer estas aclaraciones. Lo primero es que se considera un único objetivo, el primer escenario, que es la suma de los costos anualizados de la energía no suministrada, que es el indicador más representativo, los pesos por kilovatio hora no suministrado ante una contingencia o falla, más el de el costo de equipamiento, lo que surja de colocar los equipos que hay en la red, más el de operación y mantenimiento, sobre todo de los equipos, de ese sistema. Y se supone que el costo es ya fijado externamente por el regulador. Esto ya es sospechoso, pero así funciona hoy por hoy el sistema en cualquier parte. Es decir, el costo sigue siendo un valor fijado externamente y no es representativo, está a las claras, de lo que ocasiona una falla. El segundo escenario es, bueno, también se considera un único objetivo, minimizar la misma suma de los costos, pero ahora el costo unitario de esa energía no suministrada, tomando ese único indicador de confiabilidad, no se fija externamente por el regulador, sino que se plantea una estrategia para que sea una variable propia, intrínseca, del sistema y sus características. Y ahí surge ese nombre de costo intrínseco de la energía no suministrada. Es decir, el propio sistema evolucionando, aplicando en este caso una programación dinámica difusa, va a ser capaz de identificar cuál es el verdadero costo. Y el tercero es un escenario que es el que aborda el problema, donde se consideran múltiples objetivos porque hay múltiples indicadores, costos, energía no suministradas de calidad, hora de interrupciones de calidad y números de clientes que están afectados por la falla en el sistema. Y lo único que se establece regulatoriamente son los límites máximos que fije el regulador y por ello los costos intrínsecos van a ser función del número de etapas porque en cada etapa se va a colocar un solo equipo de protección en la estrategia seguida a través del algoritmo de programación dinámica. Es decir, en un problema de optimización de estas características, donde yo realmente quiero utilizar una situación de costo mínimo o de maximización de una función de utilidad difusa, el número K de etapas no lo conozco. Va a ser un resultado del propio problema, que esto es, digamos, un aporte interesante de la estrategia que se utilizó. Esto es una idea de cómo sería la división en etapas de este problema de programación dinámica
en donde aquí se quieren colocar 4 equipos. Se supone que en cada etapa se va a colocar un solo equipo, por cada equipo colocado es un tramo, entonces tendríamos 4 tramos a elegir, y lo que se plantean son 2 tipos, por lo tanto, por cada estado hay 2 posibilidades. El rojo sería un tipo de equipo 1, que podría ser, como se conserva aquí, un seccionador fusible, y el tipo 2, que es más caro, es un reconectador, que tiene la posibilidad de volver a conectar y no tiene que ir la cuadrilla a reparar, como pasa en el caso 1 cuando acciona el fusible. Los colores de las flechitas lo que hacen es, sobre el espacio de búsqueda que está definido aquí, plantear cuáles son las transiciones que son factibles. Por ejemplo, si yo coloqué en la etapa 1, en la sección 1, el equipo tipo 1 o 2, TP1, no puedo volver a colocarlo en la etapa 2 porque ya lo coloqué en la etapa 1. Pero si coloqué el 2, sí lo puedo colocar. Y así uno puede seguir, parará en la etapa 4, porque uno se propuso aquí no buscar un óptimo, sino decir cómo ubico óptimamente 4 equipos solamente, y finalmente lo que hace es reconstruir, como lo propone también Bellman, como sacando elementos de una pila de hechos recursivo esto, la trayectoria hacia atrás. O sea, de dónde vine óptimamente cuando arribé a el estado donde figura ese P4 con el equipo T1. Viniste de ese P2, ubicando T2, y así hasta arribar a el primer equipo ubicado. Un- Esta es la una que en consulta. el... Sí, Esto explora todo el espacio de posibilidades y así elige el óptimo, agotando el espacio. en realidad parte, no todo, porque siempre asume que si llegó a la decisión óptima, no narices hacia atrás. Entonces hay una parte que no la va a explorar. Ajá. Hay una parte que no la va a explorar. No es una búsqueda exhaustiva. Eso hace que sea viable, sobre todo en problemas de gran porte, cuando el Claro, espacio pues de búsqueda... acá con 4, yo digo, espacio, no hace ruido. en el caso que yo analizo, nomás ya es un problema combinatorio esto. Claro, Entonces, exactamente. y ni hablar si es un sistema mucho más grande. Hay parte del espacio que no la va a, que no necesita, que no necesita. La primera aproximación es la estrategia que se denomina greedy o codiciosa, que es cómo, esa sería la que menos busca. ¿Cómo arrimo óptimamente del estado, por ejemplo, volviendo acá, del estado 0 a acá? Bueno, ubicaré un equipo y no me pregunto qué pasa con los otros. De Claro. aquí paso al estado 2 y ubico otro equipo y no me pregunto qué pasa con los otros. Y de aquí voy a la otra etapa y llego siempre a la que satisface la función objetivo, la Va minimiza la... eligiendo cada vez la óptima. Claro, esa estrategia codiciosa conduce a un resultado que es subóptimo. Entonces la de Bellman está entre una búsqueda exhaustiva y la codiciosa. Bien. Si uno formula desde el punto de vista clásico esto con fórmulas muy sencillas, bueno, se tendría monoobjetivo el problema. La función objetivo que se tiene que minimizar son los costos totales del equipamiento, seccionamiento, protección, lo que se llama aquí, más los costos de operación y mantenimiento, que están sujetos a las 3 restricciones de los indicadores de calidad que aquí se han utilizado. Estos valores máximos son los que proporciona el regulador, y estos mínimos, lo deseable es que sean 0, nunca van a ser 0. Ajá. Serán resultado de un estudio previo, pero 0 no. Entonces, cuando uno ve esto, sí lo puede resolver en una dinámica clásica de Bellman, pero lo que no puede hacer es obtener un costo de falla. Claro. Entonces ahí es donde toma sentido modelar cada uno de los conjuntos, cada una de las variables, costo de equipamiento, el costo total de operación y mantenimiento sumado al equipamiento, la energía no suministrada, el número de usuarios en falla y las horas de interrupciones, como un conjunto borroso. El conjunto borroso, conjunto difuso, es una función donde los valores de esa variable van a estar entre un mínimo y un máximo, ya están proporcionados, y en principio uno toma lo más sencillo, es una recta que vaya descendiente,
disminuyendo el valor de la función de pertenencia que varía entre 0 y 1. O sea, si se presentase el valor mínimo, entonces yo directamente acepto con 1 lo máximo a ese valor, porque es el mínimo. Las mínimas horas, la mínima energía no suministrada, el mismo número de usuarios en falla. Y al máximo ya no lo acepto, lo rechazo. Y en el medio tengo, por ejemplo, un valor B y X que será aceptado con, con un valor de pertenencia mu y X. Esa es la idea. No tiene otra ciencia. Esto es particular por cómo está definido, es un número difuso triangular y por eso se le llama distribución de posibilidades. Hay toda una teorización al respecto. Lo interesante es que intervengan aquí, primero, dos cosas. La creación de lo que se llama una variable de apartamiento U sub i, que no es otra cosa que una normalización del tipo max-min. Aquí se ve cómo está normalizado. Y este exponente que figura acá se llama el ponderador exponencial de un autor, otro matemático llamado Jaeger, que, bueno, surge de una matriz de comparaciones, de un principio analítico jerárquico que lo propuso otro matemático que se llama Satie, y la idea es que así como los ponderadores de tipo lineal en un promedio ponderado, ¿no es cierto?, serían de suma 1, exactamente este es el proceso, los ponderadores exponenciales de Jaeger serían de suma igual al número de criterios que están interviniendo en esta optimización, que en este caso son 4. El costo, la energía no suministrada, el número de clientes en falla y las horas de interrupción. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, si yo parto de un conjunto difuso lineal, si el ponderador de exponencial fuese mayor que 1, ese conjunto se dilata. Es decir, pierde importancia cuando se haga la intersección entre los conjuntos difusos. Mientras que si ese ponderador es mayor que 1, y acá debería decir, perdón, menor que 1, menor que 1. Este es mayor que 1, se contrae. Acá lo dice bien, se contrae. Entonces pasa a tener una importancia mucho mayor en la operación de intersección. Después se va a ver en el ejemplito que yo propongo. Cuando yo ya tengo todas las funciones de pertenencia creadas con sus correspondientes ponderadores de Jaeger, omitiendo toda la matemática, entonces lo que se hace ya es maximizar la función que está mapeada en el conjunto difuso de decisión, que es la intersección de todos los conjuntos difusos que están en juego. Y eso, traducido a la operación con los valores que asumen las funciones de pertenencia en cada uno de los criterios, implica trabajar con un operador matemático llamado T-norma. En este caso se eligió una llamada producto de Einstein. Por eso figura el TPE para arribar al valor de la decisión maximizante. El TPE no es una cosa muy rara, tiene muy buenas propiedades para obtener el costo intrínseco, es derivable, etcétera, por eso se la eligió. Y directamente, si se tienen dos valores de funciones de pertenencia, el producto de Einstein es esto que se ve acá. Va a ser siempre un valor entre 0 y 1, va a tener propiedades especiales, va a ser asociativo, elemento neutro, elemento nulo, bueno, todas las cosas que se necesitan. Por ejemplo, por ser asociativa, uno puede hacer indistintamente estos pasos y así es como se trabaja en el algoritmo. Primero se calcula entre la función de pertenencia de las horas de interrupción y del número de clientes en falla un primer valor. Luego, ese se opera con la energía no suministrada. Y finalmente, para dar lugar a la decisión maximizante, ese valor se opera con el costo. Se puede hacer de cualquier forma. Por ser asociativa, el resultado va a ser exactamente el mismo. Su estructura de cálculo es tal que siempre va a resultar menor que el menor de los valores de las funciones de pertenencia, pero es una cuestión de escala nada más. Y finalmente, sin entrar en todos los detalles matemáticos, el costo intrínseco es una función de la decisión maximizante en el óptimo
de el valor de pertenencia que tiene el costo del indicador cuyo costo intrínseco quiero saber, del ponderador exponencial del costo del ponderador exponencial del indicador cuyo costo intrínseco quiero saber, que es el de calidad de servicio en este caso, los valores máximos del costo, el valor máximo para el mínimo para el costo, y lo mismo el valor máximo para el indicador de calidad de servicio y el valor mínimo para el de calidad de servicio. Esto es una macro fórmula. Detalles analíticos están a disposición. Y eso generan, en unidad serán pesos, o las unidades monetarias que fuesen, por unidad del indicador que se esté evaluando. Si fuese energía no suministrada, sería kilovatio hora de energía no suministrada. Entonces, bueno, teniendo todos estos elementos, se pasa ya al índice agregado, que es lo primero que se quiere determinar por similaridad. Por similaridad quiere decir agrupado, conforme la expertise del investigador, en este caso de datos, que conoce el sistema o los sistemas de distribución, y como sugerí antes, es una aplicación de componentes principales para reducir la dimensionalidad del problema y pertenece al análisis estadístico multivariante. Bueno, vamos a ver en una de las diapositivas finales que de las 21 variables que están en juego, en variables observadas en la encuesta, se pueden extraer para quedarnos con un 93.5 de la variabilidad de todos los datos, por ciento, ¿verdad? Es mucho esto. 5 componentes principales, es decir, hay una drástica reducción de la dimensionalidad en este caso. Y combinando esas 5 componentes principales, y ahí está la expertise, y cómo se combinan la duración de falla, reclamo ante falla, frecuencia de la falla, conforman una dimensión 1. El voltaje de suministro, que es otro componente principal, conforma la dimensión 2. La falla momentánea, la dimensión 3. Luego se hace una ponderación interna, digamos, tiene un pequeño desarrollo matemático, y con ello se calcula ese índice basado en componentes principales por similaridad y las dimensiones que fueron conseguidas. Ya tenemos la primera forma de calcular el índice de calidad de servicio por este método. En este método no hay ninguna clase de inferencia, solo hay un mecanismo de optimización maximizando la varianza en cada una de la varianza que se puede retener en cada una de las componentes principales, porque esa es su función y su definición. La etapa 4 ya supone una estimación del índice de calidad de servicio o producto que contempla las propiedades psicométricas captadas. No interviene aquí ninguna similaridad. Y entonces se pasa a la aplicación de la técnica que se emplea en estas cosas, que son las ecuaciones, los modelos de ecuaciones estructurales o SEM, se los refiere. El modelo de ecuaciones estructurales o un modelo es también una técnica estadística multivariante, o del análisis multivariado, cuyo origen es ciencias sociales y sobre todo de la conducta, porque permite analizar siempre un patrón de relaciones entre uno o más variables. Se denominan latentes porque no las conozco, la idea de constructo o factores. Algunos van a ser independientes y una, en este caso es una, pueden ser más, variables latentes o factores o constructos dependientes que deben o necesitan ser explicados a partir del relevamiento de las propiedades psicométricas a través de la encuesta, la muestra de datos. Cuando uno revisa toda la literatura, porque en cualquier reporte que tenga que hacer, ya sea de una consultoría que realice, en este caso para poder darle credibilidad a los resultados, se tiene que guiar por lo que está establecido en el estado del arte, no hay otra alternativa. Y hay dos tipos de escuela, yo diría escuelas porque es como que una, sobre todo la segunda, se quiere independizar de la primera. La primera escuela lo que intenta es buscar, estimar un conjunto de parámetros que sea capaz de reproducir en forma empírica
la matriz de convarianza observada en la muestra. Dicho en términos más rigurosos, se pretende estimar con esos parámetros la matriz de covarianza entre todos los constructos que hayan sido planteados en el modelo, de forma tal de plantear un test de hipótesis donde la hipótesis cero sea que esa matriz es igual a la matriz de la población. Y no puede ser rechazada esa hipótesis. Ese tipo de modelos basados en covarianza son los CBC. Por eso ahí está el nombre en inglés abajo. La otra escuela no está trabajando, se desapega de la estructura de la covariabilidad de los datos y se centra en la varianza, que se puede explicar para todas las variables, las latentes, las observadas, y lo que realiza son regresiones parciales lineales múltiples para ello. Ahí interesan otro tipo de indicadores para poder justificar si el modelo tiene o no un buen ajuste. Por eso el nombre de PLS. ¿Cuál de las dos se usa acá? Bueno, aquí lo primero es pensar cuándo uno utilizaría el CBSEM y cuándo el PLS-SEM. Los objetivos que persigue el trabajo a mí me permitieron extraer dos de las características de cuándo usar uno o cuándo usar otro para justificar por qué yo uso los dos. Primero, el objetivo de la investigación necesita confirmar una teoría o comparar teorías alternativas. Particularmente aquí lo que importa es confirmar una teoría. No existen para calidad particularmente eléctrica, técnica, modelos de tipo de ecuaciones estructurales. No se pueden observar. Hay modelos más generales como el CERQUAL, que es una calidad genérica que tiene una parte de operación técnica, pero es más orientado a lo comercial. Entonces no sirve, no se puede adaptar. Y lo otro es que se necesita, dado lo primero, indicadores de bondad de ajuste global para ese modelo para que se confirme que más o menos uno está bien orientado. El PLS-SEM se emplea cuando el objetivo de investigación es relativamente nuevo o nuevo, como es este caso, y cuando se necesita, que es lo imprescindible para construir el índice aquí, conocer los puntajes factoriales. En este caso lo que interesa es conocer el puntaje factorial del constructo de calidad servicio-producto que se quiere explicar a través de las regresiones. Por esa razón, en el proyecto que se aborda, se aplica primero CBSEM, se hace una serie de reespecificaciones hasta lograr el modelo de mejor ajuste, trabajo realmente complicado y luego, no menos complicado, pero un poco más simple teniendo lo otro, se aplica el PLS-SEM sobre el modelo logrado para obtener el puntaje factorial. O sea que tiene los dos modelos. ¿Cómo es esta historia de los modelos de ecuaciones estructurales? ¿Cómo es el esquema? Bueno, el que se está utilizando acá, los constructos que se están proponiendo, son los que se ven acá: frecuencia de fallas, duración de fallas, respuestas de las fallas. Estas son todas las variables que fueron observadas, que están itemizadas en una escala tipo Likert de 1 a 7 puntos invertida. O sea, 1 es muy bueno, 7 es pésimo. Lo mismo frecuencia de fallas transitorias, producto del voltaje, producto de voltaje o tensión, y la frecuencia de las fallas generales. Y sobre estos constructos, la idea es que sobre el dependiente se establezcan hipótesis de relaciones estructurales donde cada una de estas, que serían las variables latentes independientes, son predictoras, en el PLCEM particularmente, forman en el CBCEM a la calidad de servicio o producto. Ese es el modelo general. El primer análisis, que tiene que ver con lo que se llama el test de adecuación muestral o de Kaiser-Meyer-Olkin, lo que está arrojando, más allá de digamos, ese test lo que exige es que por lo menos cada ítem tenga un puntaje que sea superior a 0.5. En el caso del constructo de las fallas generales, ninguno supera eso, por lo que elimino primer reespecificación del modelo. Hay otras.
hasta llegar a la última especificación donde ya nos abocamos a lo que en CBC se llama modelo de medida. Por eso están las flechitas donde están las covarianzas de los datos, las azules, las relaciones entre cada una de las variables observadas y el constructo, es un modelo reflectivo, se llama, por el sentido de las flechas, y sobre este modelo de medida se observa que se eliminó el ítem FR3 y se eliminó el ítem D4, que si uno va a la encuesta, cualquier consulta que la puedo mostrar, se ve qué preguntas son. Este es el modelo que mejor ajustó en CBC. Cuando uno logra validar a este modelo y ajustarlo muy bien como instrumento de medida, entonces pasa a la parte estructural, donde ya sí se plantean relaciones estructurales de formación, que no son otra cosa que regresiones lineales múltiples donde interesa el beta. En cada una de las flechitas verdes va a haber un beta, y ese beta, la pendiente, lo que va a implicar es cuál es el cambio por unidad de modificación del factor, por ejemplo, el FF sobre el CSP, y así con cada uno de los factores. También tiene que ajustar, existen indicadores, y cuando se tiene todo el ajuste de este modelo estructural cerrado, entonces uno ya puede pasar a decir, bueno, esta teoría, si bien no pretende ser generalizada para todos los sistemas, pero por lo menos para el sistema que se está aplicando, es válida, entonces se pasa a PLSSM. El PLSSM es más simple en tanto que se cargan el modelo de medida y estructural. Aquí no interesan las relaciones de covarianza entre los constructos, se hacen, como se dijo, regresiones parciales para las variables observadas, para las variables latentes. Así que se deja esa diapositiva para decir, aquí se aplica PLSM. Y con la etapa 5 es, bueno, si se crearon desde ambos modelos los índices de calidad de servicio de producto, bueno, vamos a calcular el costo de falla que se consigne a cada individuo de la muestra, que son 420 observaciones la que tiene la muestra, y analizar los resultados generales para quedarnos con alguna conclusión. Entonces, bueno, lo primero que se muestra acá es cuál es el sistema. Hay, como se observa, 16 secciones, 16 equipos a colocar, entonces, de tipo 1, tipo 2. Eso es la primera optimización que dijimos, donde se obtiene por programación dinámica difusa, primero una localización óptima, como se indica acá. Los equipos azules son los más caros, los reconectadores, digamos. Y los otros son seccionadores fusibles. El resultado es muy razonable porque todo lo que es la parte troncal y donde existen derivaciones de peso con muchos usuarios o mucha potencia en las subestaciones que se indican con los dos circulitos, que es la forma típica de representación, están con ese tipo de reconectadores porque el tiempo de respuesta, de reposición de falla, se minimiza. Y en los alimentadores que ya son más de punta de línea, se les suele decir, directamente se colocan seccionadores fusibles. Y aquí creo que son 10 los equipos que se colocaron. Aquí se le pidió colocar todo lo que puedas hasta llegar al óptimo. Este es el resultado del análisis de los conjuntos difusos reales, o sea, cuando uno hace el cálculo real. Lo primero que uno observa es lo siguiente. El negro es el costo. El azul es la energía no suministrada. El amarillo, las horas de interrupción. El marrón es el número de clientes que están afectados por la falla. Los ponderadores, como se ve acá, son 0,4 para el costo, 1,5 para la energía no suministrada, 1,1 para las horas de interrupción y 1, la lineal triangular, para los usuarios que están siendo afectados, el número de clientes afectados por falla. Entonces, el costo se va a dilatar, es el menos importante en la confluencia. El más importante en la confluencia, mayor que 1, es la energía no suministrada. Le sigue en orden las horas de interrupción y en 1 queda triangular
el número de usuarios en falla. Esto surge de la cabeza del planificador con los datos que tiene. Lo que se observa en escala, que se puede analizar toda la figura, son los valores de la función de pertenencia para cada uno de los criterios en el óptimo. Se pueden leer acá y se pueden leer acá. Aquí están los valores de la variable de apartamiento. Y en rojo, mucho más chico por esas características de que la teupla o tenorma, producto de Einstein, es menor que el menor de los valores, en 0.255 está indicado el valor óptimo de la decisión maximizante. Se puede ver detenidamente eso en escala sin problema y ver cuáles son los valores de la variable de apartamiento. Entonces, teniendo esa solución óptima, que también arrojó el costo el costo intrínseco para cada, y el costo de falla para el grupo de los indicadores de calidad, para cada indicador y el grupo de indicadores de calidad, se pasa a la primera construcción del índice, que es el índice por similaridad o por componentes principales. La primera pregunta es con cuántas componentes o qué criterio se utiliza, me tengo que quedar. Bueno, R arroja este gráfico, una de las librerías que se puede usar, llamado gráfico de sedimentación, donde se aplica un criterio que se llama de Kaiser también, que dice, uno debería quedarse con con aquellas componentes tales que en una gráfica de los autovalores de la matriz de observaciones, ¿no es cierto?, donde están las variables, además que es una matriz cuadrada, con todos los que sean mayores que 1. De los 21 variables que hay, nosotros tenemos acá 5. ¿Por qué indica PC y por qué indica factor o análisis factorial? Bueno, es porque hay una similaridad también en el proceso, si bien matemáticamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero aquí lo que nos importa es los componentes principales. El gráfico tira tanto el factor como el número de componentes. Así que con eso decimos nos quedamos con 5. Esos 5, el otro gráfico es un script plot que lo que da es, por definición y forma de extracción de cada una de las componentes, la primera componente va a ser la que retenga la mayor varianza, la segunda es la que le sigue, la tercera es la que le sigue. Bueno, el total acumulado es el 93.5% con 5 componentes principales, que es muy alto, de toda la variabilidad con 5 variables sobre las 21 posibles. Se crea aquí un histograma de frecuencia, pero no porque se busque una distribución o tenga que tener alguna distribución en particular, sino para ver más o menos cómo son los valores de los índices en términos de las 420 observaciones para el índice por similaridad o el índice de calidad de servicio de producto compuesto. Está puesto aquí y esos son los valores con las marcas de clase. Después se hace lo mismo con el factor, el índice que corresponde al el análisis del puntaje factorial que arrojó el modelo SEM-PLS. Aquí se tiene lo mismo. Y una vez que se tiene esto, se puede pasar al cálculo del costo de esos índices para cada individuo. Entonces la idea es la siguiente, bueno, se parte de la base que ya arrojó el programa de optimización donde hay un conjunto que agrupa los 3 índices que se comporta como la recta esta y se analiza cuál es el valor de la función de pertenencia que arroja para cada individuo, que es un dato, o el valor de la variable de apartamiento, que es lo mismo que es el valor del índice, por cómo está construido, se analiza a qué exponente o ponderador de Jaeger habría que elevar ese valor de la función de pertenencia resultante para la variable de apartamiento, valor del índice para cada individuo, para que sea igual al de la calidad de servicio o producto que arrojó el sistema. Entonces, por ejemplo, si fuese mayor que 1, estoy en la situación
marrón, quiere decir que lo que percibe el usuario es más bajo que lo que realmente está entregando el sistema. Por lo tanto, hay que llevarlo más arriba. Estos son los usuarios que perciben una calidad que es inferior a la calidad que está arrojando el sistema en su optimización. Y si ese ponderador fuese menor que 1, quiere decir que lo que perciben los usuarios es más alto de alguna manera, porque la percepción está acá, entonces hay que llevarlo para abajo para que se iguale. Estos son los usuarios que perciben una calidad que es superior a la que está arrojando el índice. Y nuevamente se puede construir un índice, perdón, un costo intrínseco para ese índice de calidad que depende exactamente de la macrofórmula como se lo ha definido. Nada más que acá, como interviene ese índice de calidad, bueno, si fue obtenido, los valores máximos y mínimos me refiero, si fueron obtenidos de una escala tipo Likert, quiere decir que el rango, el máximo es 7 y el mínimo es 1. Entonces acá se ve cuál es finalmente, primero para el índice compuesto, el de similaridad, cuáles son los usuarios que están percibiendo una calidad que está por debajo de la que ofrece el sistema, están a la derecha. Y los que perciben una calidad por encima de la que está ofreciendo el sistema, están a la izquierda, y por eso el límite de costo que arroja el sistema con los límites de costos individuales en un histograma con esas marcas de clase. En realidad hay un valor por cada uno de los individuos. Esto es para el índice de similaridad, pero la lógica es la misma. Ya para el índice que se basa en factores estimados por el PLS-SEM, bueno, se tiene una discusión completamente distinta. Hay que eliminar atípicos, aquí sí hay que eliminar algunos atípicos, se reducen un poco, por ahí está muy distorsionada la percepción, pero eliminándolo otra vez tenemos aquellos usuarios que están percibiendo una calidad que es un poco peor de lo que ofrece el sistema, o bastante peor, a la derecha, y usuarios que tienen una calidad mejor hacia la izquierda. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Bueno, el trabajo aborda, es un problema realmente muy complicado para poder estimar la confiabilidad y el costo de fallas en un sistema de distribución. De por sí eso es complicado y introduce las propiedades psicométricas de los usuarios. Si bien se realizó sobre una encuesta determinada, el segundo punto, la captación de las propiedades psicométricas de otro sistema de distribución se pueden realizar, a mi juicio, sin inconvenientes, modificando unas pocas preguntas de esa encuesta. Porque algunas están orientadas a la zona que es el sur y hay nieve, etc. Aquí se pueden reemplazar por otras preguntas que son 2 o 3. Y por último, la metodología que se ha propuesto está sirviendo como un importante instrumento de control para la autoridad regulatoria y que realmente la regulación por incentivo cumple el rol que tiene que cumplir. Bueno, con esto yo termino, excepto que haya preguntas, porque tengo más cosas en el caso que haya alguna pregunta para mostrar, cálculos, etc. Así que muchas gracias. Ante todo, Gustavo, toda mi admiración por un trabajo maravilloso. Quiero subrayar algo que me gusta mucho de tu trabajo, y es cómo se establece un puente entre elementos duros de energía no suministrada, cantidad de usuarios afectados, horas de corte que son objetivos, son lo que son, y no se arregla, y la percepción de la calidad. Y eso es plagado de subjetividad de lo que le pasa en la cabecita a la gente. Porque si justo se le pudrió la morcilla por un corte, la percepción de la calidad es mucho peor que si no estaba en casa y no se enteró. Bueno, entonces, el que se pueda mezclar lo objetivo con lo subjetivo y juntar todo eso para tener un criterio para tomar decisiones de inversión, me parece fantástico.
¿tá? Y no quería dejar de subrayar esta virtud brutal del trabajo. Y creo que marca un camino que desde la ciencia de datos tenemos que recorrer para aportarle a los que toman decisiones criterios que unifiquen la visión del objetivo y de lo subjetivo. Así que me saco el sombrero que no tengo puesto. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Por favor.